Para comenzar, contestaremos a la primera pregunta, que es ¿qué son las etimologías grecolatinas? Las etimologías es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras. Es por ello que se considera una herramienta humana de excelencia. A través de la lexología reconocemos la fuente de cultura occidental y del hispanismo, más concretamente que nuestro léxico en una gran parte es de origen latino y griego. Para continuar, hablaremos de para qué nos sirve estudiar etimologías grecolatinas. Las etimologías resultan enriquecedoras y útiles al momento de adentrarnos al estudio de nuevas asignaturas y manejar lenguajes con más facilidad y confianza. Al estudiar etimologías, rectificamos la importancia de nuestro léxico en las ciencias, las técnicas y las humanidades, que son por ejemplo en el campo químico, médico y legislativo. Nuestro objetivo final será aplicar estos nuevos conocimientos en nuestro léxico cotidiano, conociendo el origen de nuestras palabras, así como manejarlas en estos campos. En el campo médico, la etimología se puede aplicar de la siguiente manera. La terminología médica sí que puede parecer un tanto extraña y compleja, pero cuando le ponemos un poco de interés, esta es muy fácil y práctica. Pues la pronunciación varía entre una lengua y otra, pero sus componentes léxicos son los mismos. Esta puede, como ya dije, ser universal. Un médico puede entender una enfermedad aunque esté en otro idioma simplemente por su morfología, cómo está hecha. Por ejemplo, hiper, itis, entre otras. Estas son muy descriptivas mediante los procedimientos de composición y de variación. Por ejemplo, estas se pueden entender simplemente por cómo empieza, ya lo había dicho. Un ejemplo de esta puede ser hipercolesteremia, o sea, demasiado colesterol en la sangre. ¿Tú ya sabías esto? Pues simplemente necesitas una pequeña introducción de esta palabra para saber ya qué es. En el campo legislativo, las etimologías fueron utilizadas diferentes, pues los juristas latinos, preocupados por la resolución de cuestiones conceptuales, recurrieron a las etimologías como un medio para explicar el vocabulario jurídico y también como un procedimiento para elaborar nuevas interpretaciones del derecho. Con su ayuda, precisaban el significado de diferentes términos jurídicos, distinguidos por palabras que podían parecer sinónimos, aclaraban el valor de alguna institución, reelaborando conceptos jurídicos e interpretaban el sentido concreto y preciso en una ley. Pues en las diferentes etimologías propuestas por los juristas nombrados, se observaba como un rasgo común la ausencia de indicadores y referencias fonéticas. A los juristas no les interesaba la etimología en sí de una palabra, sino su interpretación. Por último, tenemos el campo químico. Las etimologías fueron ocupadas aquí para reducir términos, tener significados diversos en términos usados en la química para ser entendidos mejor. También estos para aplicarlos en situaciones más prácticas. Algunos ejemplos aquí tenemos, por ejemplo, el zoetropo, que es del griego, que significa hervir sin cambio. Toda esta oración se convierte en una sola palabra. Esto haciéndolo que estos términos sean más fáciles y más cortos. Otro ejemplo tenemos aquí estequiometría, que igual viene del griego, que es la palabra estoicheon, que es elemento, y metrón, que es medida. Así podemos poner diferentes oraciones y términos en una sola palabra para no hacer tan complejo un vocabulario. Para terminar,
Yo me decidí por el campo médico y es en el que nos vamos a enfocar y les voy a mostrar cómo se aplican bien las etimologías en este caso. Como ya les había mencionado, las etimologías aquí son diversas, universales y prácticas. A continuación les enseñaré algunos ejemplos de cómo se ocupan las etimologías en diferentes palabras. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la palabra boca. En latín, buca, bucae. La raíz es buc. En esta tenemos un término muy utilizado en la medicina y más en la odontología, que es bucal. Como podemos observar, está nuestra raíz más otra boca. Para comenzar, tenemos esta palabra que es cabeza. En latín, caput, capitis. Esta palabra debe de tener una raíz que es la que nos ayudará a formar nuevas palabras. En este caso, la etimología. Hasta ahorita no hay una etimología o un término médico que lleve esta palabra. Su raíz es capit. Esta raíz es ocupada en diferentes palabras que ocupamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, capítulo, que significa y viene del latín pequeña cabeza. Para poder concluir, quiero aportar mis aprendizajes con las etimologías. Los aprendizajes adquiridos con la materia de etimologías fueron que, por lo menos a mí, esto me dio un amplio conocimiento a las palabras, saber que mi idioma, mi lengua tiene un origen, que en este caso es griego y el latín. A mí me gustó mucho cómo se escriben estos y qué significados pueden tener. También esto, como ya vimos, pues se pueden utilizar en una simple palabra toda una oración, ¿no? Se puede dar a entender toda una oración en una simple palabra. Simplemente diciendo esto ya te da a entender muchísimas cosas. Ya también dijimos que puede tener diversos significados, con cambios que han sufrido puedes tener otros significados, ocuparse coloquialmente y científicamente, entre muchísimas otras cosas más. Entonces lo voy a tener que repetir. Como último ejemplo tenemos la palabra colon, que viene del latín colon, colum, que significa intestino. Su raíz que ocuparemos es col. En esa ocasión ocuparemos el término colitis en el campo médico. Esto significa inflamación en el colon o intestino. Esta está formada por dos etimologías, que es colon e itis. ¿Qué es itis? Itis es inflamación en. Esto forma toda esta oración se disminuye a una sola palabra utilizando las etimologías.
último tenemos el campo químico. Las etimologías fueron ocupadas aquí para reducir términos, tener significados diversos en términos usados en la química para ser entendidos mejor. También estos para aplicarlos en situaciones más prácticas. Algunos ejemplos aquí tenemos, por ejemplo, eseotropo, que es del griego, que significa hervir sin cambio. Toda esta oración se convierte en una sola palabra. Esto haciéndolo que estos términos sean más fáciles y más cortos. Otro ejemplo tenemos aquí estequiometría, que igual viene del griego, que es la palabra estoichion, que es elemento, y metron, que es medida. Así podemos poner diferentes oraciones y términos en una sola palabra para no hacer tan complejo un vocabulario.